A partir de ahora estás escuchando Cine Continuado por Punto Cero. Cine Continuado, cine sin urgencias. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Cine Continuado, estamos en vivo en Punto Cero. Mi nombre es José Tripodero, el señor Martín Cataldi, ¿cómo estás Martín? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. El señor Facundo Foro Salinas, ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. la señorita Aldi Molinaro del otro lado, ¿cómo estás Aldi? Muchas gracias por operar. Y tenemos la presencia estelar de Gabriel Medina aquí, ¿cómo estás Gabriel? ¿Qué tal? Gracias por Muy venir. bien. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estrenaste otra serie este año, Los Mufas, que se puede ver en Disney Plus, los 8 episodios. ¿Cómo surgió esa idea? Tengo entendido que la idea era de Sebastián Borenstein, como figura en los créditos, y ahí te metiste vos. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegué? Estábamos en pandemia, fue hace mucho tiempo, o no tanto, y Diego Andrasnik me acerca, es el que fue el productor, me acerca, Ahí estamos. ahí está, me acerca el proyecto que era una idea original de Borenstein. Yo me acuerdo que lo leí y me disparó algo de lo que había ahí. Y lo que hice fue hacer una contrapropuesta argumental y tomar algo de lo que tenía esa propuesta original y proponer otra cosa, donde yo pudiera encontrarme, apropiármelo. Claro. Y estaba dispuesto a que no me la aceptaran. ¿Cómo? O sea, claro, o sea, estaba dispuesto a que mi contrapropuesta argumental era esta, y si no les gustaba, estaba dispuesto a, bueno, Claro. Claro, porque ellos ya venían con una idea. Y vos claro, venías a modificarla. Exactamente. Que una idea en realidad es una propuesta, una idea, un proyecto Tratamiento, de algo, y después tenía que aparecer un autor para que eso cobre vida. Es muy como, como los estudios y todo que te cuentan, como, bueno, está este proyecto y vos vas a pitchar, bueno, yo lo ¿Cómo lo haría de harías? esta forma para apropiármelo. Exactamente. Pero mi forma era bastante, mi cambio era bastante radical. Y yo, antes de la pandemia, me acuerdo que había ido a Córdoba de vacaciones y bajé de ese viaje con la idea de no volver a hacer algo que no tuviera ganas de hacer realmente. Entonces, cuando llega la propuesta, tuve muy claro cómo lo quería escribir, que era con Javier Rao, Sí. que es mi colega de escritura y mi amigo, que lo quería escribir de una manera en particular y que quería, bueno, trabajar sobre este tema, que es el que después ustedes habrán visto que se toca en la serie. Y bueno, y eso fue aceptado tanto por Diego Andrasnik como por contenido de Disney, Fernanda Ramondo en este caso. Y bueno, empezamos a trabajar. Y fue el puntapié para hacer algo que yo considero lo más personal que hice después de La Araña Vampiro. Ah, Y de hecho siento que Los Paranoicos, La Araña Vampiro y Los Mufas son mis 3 obras. claro. Claro. O sea Eso se nota, lo hablábamos con José, como que se notaba, como hay algo de tu voz o el que ha visto tus películas, sobre todo, dice, esto se nota que es algo de Medina, como que hay una esencia ahí, bueno, qué bueno que está, pues se siente, yo me lo vi la serie entre ayer y hoy, como de un tirón, como, se pasa rapidísimo, pero hay algo que se siente que como esa cosa muy personal, tus obsesiones y demás, se sienten como por ahí. Vos lo puedes contar mejor, claramente. Yo lo que sentí es libertad para trabajar, y eso es algo que es muy, muy, Sí. muy lindo en estos tiempos, poder trabajar en una plataforma y tener libertad para poder llevar adelante un argumento y una propuesta de una serie que es bastante jugado para lo que se supone que es la demanda más mainstream, Claro. comercial, y eso me pareció que, bueno, yo me siento muy agradecido en ese sentido, porque la verdad es que disfruté muchísimo escribir esos 8 capítulos junto a Javier.
fue una épica y fue un viaje personal también. Había mucho de mí que yo necesitaba contar en una película o en algo y que estaba ahí latiendo y salió en los MUFAs. No, yo no soy consciente de que estoy haciendo algo con mi sello. De lo que estoy consciente es de que estoy haciendo lo que quiero hacer. Ujú. Y que tengo la libertad de hacerlo. Y no por capricho, porque tenía que conciliar con un montón de cosas. O sea, es un trabajo que se concilió con las partes también, ¿no? Pero sí fue como un trabajo al estilo viejo Hollywood, digamos. Sí. Donde, bueno, hay una voz, la voz es escuchada, que era en este caso mi voz. Y bueno, y de acuerdo a eso surgían las conversaciones, pero esa propuesta original fue escuchada y eso fue lo que dio el origen a los 8 capítulos de los MUFAs. En guión, escrito. Y bueno, después vino la etapa de preproducción, donde hubo que hacer una reescritura para adaptarlo al presupuesto real. Siempre que uno escribe Claro, se se va un desborda, poquito, se sí, sí. delira. Pero como yo tenía tan clara la esencia, tan claro lo que quería contar, y había una búsqueda de una identidad, de un tono en particular, de una identidad. Quería que tenga una identidad la serie. Y bueno, se pudo adaptar el presupuesto, meterlo en caja, como se dice. Y después salí a filmar y fue la experiencia más linda, junto con Los Paranoicos y El Araña Vampiro. O sea, yo disfruto muchísimo los rodajes, Sí. pero el de los MUFAs fue particularmente algo muy, muy lindo porque fue mi regreso de alguna manera a hacer algo muy propio, mi regreso con Danny Hendler también. Habíamos Claro. hecho algo antes, pero este fue un regreso. Yo me acuerdo que le dije, mira, es como si la banda se reuniera para sacar, Sí. la misma banda que sacó Los Paranoicos se reúne para sacar otro disco. Entonces vamos a ir por ese lado. Y el equipo técnico, el equipo entero fue muy, no sé cómo decirlo, muy luminoso. Estuvimos muy en sincronía. Trabajé con Lucio Bonelli también, que fue el director de sí, fotografía claro. de las 2 películas. Yo con él me entiendo telepáticamente. Y hay un gran trabajo de foto porque la verdad que últimamente hay que impresionante. decirlo que la foto de ciertas series o películas argentinas a veces, y de otros países también, digo, cuando uno lo ve por plataforma, parece la luz como toda plana. Viste, acá yo sentía, no sé, es como si estuviera viendo una película, ¿viste? De las de antes. Sí, Veía tiene mucha sombra, identidad. digo. Sí. Hay variantes también. Clima, Sí, 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 sí. ambientes. Sí, absolutamente. Aparte con Sí. escenas más de acción y hay distintas complejidades. Está bonito. Hay una escena en la que el personaje de Hendler llega a la casa y se sienta en el sillón y suena una música que me parece espectacular, como muy melancólica, y muy, muy linda, y la foto es hermosa, digo, hay una composición que en tele hoy yo no lo veo, lo veo muy ocasionalmente, digo, me parece fantástico eso. Cuando lo atropellan a un personaje que se ve desde adentro de una casa, Sí. eso tampoco debe ser fácil desde la foto. Uno ve el contorno de la puerta, Claro. es un plano bastante creativo, digamos, está bien, está muy bien eso. Sí, todo estuvo al límite, todo fue muy jugado. Es decir, que si necesitábamos más tiempo para la puesta, implicaba que después la toma tenía que salir sí o Enseguida, sí. claro, sí. Entonces, fue un rodaje bastante adrenalínico en ese sentido, pero muy, muy hermoso porque lo que estábamos haciendo era muy lindo. Y estábamos todos en sincronía. Y hay algo que acompaña todo el rodaje que no puedo evitar contarlo, que es que lo hicimos durante todo el Mundial. Desde el primer partido hasta el último partido. Wow, cargado de emociones ese rodaje, además. Sí, fue impresionante. Así que fue impresionante. Y Se Y bueno, demoró siempre- un poco, ¿no? El estreno. sí, suele pasar. Nosotros terminamos la postproducción en el 2023 y de eso después se guarda y sale de acuerdo a programación, La agenda, marketing, sí, claro. agenda y qué sé yo, lo van estrenando. Y bueno, se estrenó este año, en la misma semana que yo cumplo 50 años, así que fue como bastante... Ah, muy bien, bueno, feliz cumpleaños también. Gracias. Feliz cumpleaños. Fue muy emocionante, sí. La verdad que estaba esperando, yo necesitaba que se estrene porque, bueno, como les dije, para mí fue una producción artística a la par de Los Paranoicos o La Araña Vampiro, con otro formato, Sí, con otras concesiones, digamos, pero con la libertad que me dio Capou, Suar, András Nick, Fernanda Ramondo, Disney, y después
el equipo, vuelvo a destacar eso. A mí me encanta filmar y a veces cuando me preguntan qué es lo que más me gusta de hacer cine, es hacer el cine. Me gusta estar en el set, me gusta estar con el equipo, me siento uno más. Yo crecí, digamos, yo estudié en la facultad, pero después me estudié en los sets, siendo desde meritorio de dirección hasta asistente de dirección y continuista y todo el rubro que era dirección. Y siempre disfruté mucho el rodaje. Sí. Y creo que eso también hizo posible que las cosas salgan así. Y es la prueba también de que se puede, de que hay una energía, hay una fuerza si uno tiene claro lo que quiere contar, es algo que siempre trato de transmitir también cuando doy clases a mis alumnos, que es importante tener en claro qué querés contar, aunque sea un tema, aunque sea un concepto, aunque sea una imagen o una poética que no le podés poner nombre, pero si vos tenés claro eso, de alguna manera se va acomodando todo. Y yo estoy contento porque los Mufas creo que trasciende un poco como el formato o el cuento en sí mismo y está cargado como de un aura que no me pertenece a mí exclusivamente. Yo fui el director de orquesta, como digo siempre, sino que es una sincronía también de todo colectiva, vamos a decirlo así. Ese colectivo que fue el equipo técnico y que se comprometió con la historia y que aportó también, ¿no? Todos. Ya, cuando me refiero a todos, digo todos de verdad. Así que, bueno, yo estoy muy agradecido, esa es la sensación. Muy agradecido y con muchas ganas de filmar. Pero Qué bueno. este estreno es como que me volvió como una especie de empuje. Sí, porque habías hecho, si no me equivoco, la segunda unidad de Entre Hombres, habías trabajado ahí con Pablo. Claro, en Entre Hombres yo había hecho Con Pablo Fendrick, ¿no? Sí, una unidad 2, Sí. que es una especie de compendio de escenas que no pueden entrar en el plan central, digamos, que dirigía Pablo. Y él muy generosamente me ofreció dirigir algunas escenas de que quedaron como afuera del plan de rodaje para poder llegar, ¿no? Una especie de plan paralelo con una unidad paralela. Y después hubo un par de jornadas que lo suplanté porque él estaba enfermo. Y ese fue como mi primer approach en la dirección de series o de este tipo de formato claro. nuevo, porque no es cine y tampoco es tele, ¿no? Es una Claro. mezcla. Después estuvo Envidiosa, que fue como ya... Sí. En realidad vino Los Mufas. Y después de La Los filmaste Mufas antes, claro. Exacto. Sí. Así que... ¿Te cambió mucho la cabeza de hacer cine a acoplarte a este formato de series? Como director, Mirá, digo. la verdad es que... No es que me... Es una buena pregunta. Yo estudié para hacer cine y el cine para que yo estudié hacer es el que ya no existe, digamos, ¿no? No porque no haya buenas películas, sino... Pero el concepto, ¿no? Yo tuve un sueño hace poco donde yo, no sé por qué estaba dando clase y decía, el vínculo que la humanidad tenía con la imagen cambió contundentemente. Por lo tanto, una película hoy ya no puede generar el efecto que generaba como cuando yo era chico y me conmovió con mi vieja ver Tiburón en el cine. Y me cambió. Claro. Tal vez sí, pero no tanto como antes, ¿no? Entonces cambió todo. Y yo creo que hay que adaptarse y cambiar la cabeza. Entonces, yendo a tu pregunta de si me cambió la cabeza, sí, me estoy adaptando, me está cambiando, pero no quiero dejar de hacer el esfuerzo de contar cosas que tengo ganas y me divierten contar. No te diría no me quiero poner solemne, las cosas mías, digo, pero Los Mufas era algo que a mí me apasionó escribir y que me apasionó filmar y editar y sonorizar y todo eso, y ahora estrenar y ver qué genera en la gente. Y esa diversión, esa cosa lúdica casi de niño, no la quiero perder. Y si no se puede hacer películas o está más complicado, bueno, lo traslado a la serie. Y Los Mufas fue eso, en realidad. Fue tratar de no perder ese espíritu Ujú. que tuve cuando hice mis 2 películas y llevarlo a un formato de 8 episodios. Sí, cuando la escribí tenía pensado que sea como un largometraje. O sea, Se lo nota concebía, tenía la intención de que alguien la vea en un día y vea un largo de 200 minutos. Es difícil y todo, es ambicioso, pero traté de pensar ese esquema.
tratamos, ¿no? Porque no quiero dejar de mencionar a Javi Rao porque le hicimos codo a codo, pero él le puso muchísimo a todo esto. Bueno, nos pasó eso, que la vimos... Sí, casi de un tirón. Sí, Sí, yo sí, la vi sí, sí, seis, sí. 6 capítulos ayer y 2 hoy, Sí. porque la quería ver. José me había dicho, la otra semana estábamos charlando y fue como, y la vi en casa con señora esposa. Y fue como, esto se ve, como, uno más, y tipo, no llegábamos, ya bueno, mañana los otros dos, y se ve, pasa muy rápido y se siente como una película, sobre todo por como la línea que arman los personajes, pero también por el tono y por todo, es como que, bueno, es algo, no sé, consistente, eso es lo que se sentía con la serie. Entonces como, bueno, pasa, ya terminó. Y yo en un momento me acuerdo de un capítulo, fue como, yo pensé que estaba por empezar. Cuando aparece el título fue como, este es el título. No, ya pasó. Ese capítulo voló, va el otro y no se siente eso. Qué bueno, porque yo no tenía idea si se iba a sentir así o no. No, Sí. la verdad no tengo idea. No tengo No, idea no, si estoy contento con las repercusiones que tiene. Sí, pero aparte no es como, bueno, a ver, quiero saber qué pasa, sino es como No, que... igual arranca muy Claro, bien sí, cuando... sí, sí, sí. Sí, Para quienes nos están escuchando, si alguien no está viendo escuchando y no sabe qué es, sí, hacemos una Bueno, breve sinopsis justo, chiquitita. estamos viendo ese. Justo. Sí. sí, Que Daniel Hendler es un periodista que trabaja en un medio sí. donde, bueno, ha perdido como la pasión del trabajo y que ha sido un documentalista que ha ganado algún premio, bueno, intenta como, bueno, volver a tener algo que lo apasione y alguien del pasado, de cuando era chico, se contacta con él y, bueno, que es un mufa, alguien que trae mala suerte, porque, bueno, hay una explicación que es muy buena la explicación Sí, de esta es cosa de los excelente. ejes, ¿no? Y empieza, bueno, a conectarse con este mundo de la gente mufa y demás, bueno, vamos a encontrar mucho más. Pero cuando él vuelve con el mundo del padre y esa cosa que, bueno, va a ir creciendo y tratando de reencontrarse y solucionar, bueno, todas las cosas que él tiene con su pasado y demás, cuando ve la jaula Faraday y todos los dibujos, es como, esto es espectacular, es buenísimo, es genial. Y ahí también se nota mucho de el diseño, el trabajo de la fotografía, el trabajo de arte, porque Sí, locaciones también. todo es muy Claro. bueno. Cuando llega ese chalet es genial, muy bueno. Sí. Bueno, Como gracias. que arma el mundo, que a veces es lo que cuando uno ve una serie, dice, bueno, a ver cómo empieza, cuál es el capítulo, ¿no? De uno que pasa esto, uno está como más acostumbrado capaz a ver más películas y ve series porque, bueno, hay proyectos que le llaman la atención, directores que quiere ver, bueno, ¿qué pasó acá? Y dices, encierra el mundo completo, como cuando se llama el piloto, bueno, a ver qué. Y claro, te muestra todo, bueno, su conflicto, lo que va a querer ir a buscar hacia adelante, qué tiene que resolver para atrás, qué es lo que tiene él en este presente, qué es lo que no tiene. Como que todo se cierra, es muy bueno. Y abre ese mundo medio fantástico, que después lo vamos a ir, después se va desarrollando, y es muy bueno como lo plantea. Te deja esa cosa picante y dices, bueno, sí, claro, este mundo que queremos seguir explorándolo. Qué bueno. Ese fue el objetivo, ¿eh? Construir un universo al cual entres y ya te dejes hipnotizar o llevar por la trama. Ese era el objetivo de todo el equipo. Y es un mérito grupal, vuelvo a repetir, es el arte, que estaba, la directora de arte, Paulina López Meyer, es impresionante y en el conjunto que armó con Lucio fue muy bueno para darle mundo sobre todo a ese chalet, a Durriel, a la jaula Faraday, Sí. a todo el mundo mufa, digamos. Sí, y todo lo de Vicente también es buenísimo. Ese mundo también que tiene él también, cuando sobre todo más se lo ve al principio. Sí. Eso está en los guiones. Nosotros habíamos armado a Vicente como que la única que le quedaba a él era trabajar como en cripto y entonces minaba Bitcoin y qué sé yo. Por eso están todas esas computadoras. Claro. Sí, mi esposa decía, ¿qué está haciendo? Y yo, no, hay algo de cripto y todas esas cosas deben Sí. ser servidores. No Claro, sé, es supongo, que- yo tampoco entiendo, pero es como, porque veía como flechitas y cositas y claro, sí. Claro, porque él no sale al exterior ese No personaje. puede. Bueno, ¿cómo puede sobrevivir? Además de, bueno, comer y todo que se va mostrando. Claro, sí, obvio, está encerrado en su casa. Exactamente. Y son cosas que están como en la historia, el backstory que le llamamos nosotros y que, bueno, se asoman un poquito por ahí. Pero todo eso es un trabajo muy grande de arte y de luz, ¿no? Y esa fue la idea también. Yo quería contar un cuento. Un cuento. Y también quería algo distinto, pero porque yo quería ver algo distinto. Algo un poco distinto. Bueno, hablando un poco de eso, el elemento de ciencia ficción a mí me hizo acordar un poco a las películas de los 80, digo, la jaula Totalmente. Faraday y esto de los niños metiéndose en problemas y demás. Eso me imagino de haber nacido un poco de esa cinefilia de esas épocas, ¿no? Sí.
Naturalmente salió. Sí, sí, yo veía mucho todo eso y jugaba mucho a todo eso y sí, sí. Tiene una Sí, cosa no medio te digo lo que Spielbergiana, era. digo. Muy Sí, Spielbergiana, claro, todo sí. ese mundo de aventura de los 80, Sí, eso sí, se siente, más allá de elementos que hablamos también de la música y todo antes de empezar, pero es como, claro, esos personajes que se Bueno, despiertan en ese mundo que decís, ¿y este mundo? ¿Cómo existía esto paralelo y no sabíamos? Claro, y hay un mundo creado. La música tiene cosas de Vangelis, ¿no? sí, sí. Va, Sí, va claro. para ese lado, Blade Runner. La música, Ese- exactamente, ahí diste en el José clavo. dijo, yo quiero ese Sí, álbum. yo le dije quería, si hay Ya un le- vinilo yo lo quiero. Le dije a Juan Blas Caballero, que es el que hizo la música, le dije que vos me habías pedido el vinilo. Es muy bueno. Es que No, pero sí. te juro, la fui No, a que es buscar en impresionante la Spotify, no la música. encontré, la fui a buscar en YouTube, no la encontré. Es que sí, también fue sí, impresionante sí. eso. Digamos, a mí a Juan Blas me lo presenta Mariana Gamboa, que fue la productora ejecutiva, y pegamos onda al toque. eh, y, y yo le propuse algo que él evidentemente estaba queriendo hacer, que después me dijo, que era poder ser libre y tocar con sintetizadores y irse para ese lado, y me trajo los vinilos de esa época de Vangelis. Me acuerdo que me hizo escuchar un vinilo de Nina Hagen en un momento producido Sí. con, no me acuerdo si Giorgio Moroder, no me acuerdo qué era, pero yo no me acuerdo, pero me acuerdo, es esto, le decía, yo, va por acá, y eso salió solo, es decir, le di la libertad también, y eso es importante. Me hizo acordar cuando, bueno, nada, con mis pelis fue así también lo mismo. El Araña hice con Maxi Prieto, en Prieto Bajar como con Mariano, y también encontramos la sintonía y después liberé. Y acá con Juan Blas fue lo mismo, o sea, yo sí tenía algo como referencia, que era, a mí me encantaba Visión Miami, yo la veía en la tele Sí. cuando podía. Y me encantaba algo que siempre identifiqué con División Miami, que después descubrí que era un sello de Michael Mann, que si ven las películas de Michael Mann Sí, lo van a sí. notar, que son largas secuencias donde hay colchones de sonido, también de Palma, por supuesto, porque fue otra, y Mordor, bueno, pero esos colchones, esas secuencias de 1, 2, 3, 4 escenas donde se van pasando cosas y la música va acompañando y siempre es la música. Entonces esa fue como una referencia. Eh, yo me recuerdo en la cabeza, no me acuerdo si a Juan le dije eso, a Juan Blas, pero sí que quería que tenga esos colchones a lo Michael Mann, y que después acompañaran también al cuento, ¿no? Y lo que sí quería era el tema de Virus. El tema de Virus, Ah, que ese gracias sí, sí, Mariana, sí. gracias Diego, porque me lo dieron. Era para mí muy importante que ese tema Sí, está muy esté bien. donde está puesto, porque para mí simboliza mucho, y no quiero spoilear, pero lo que sea que signifique, que tampoco tengo muy claro qué es, creo que es lo que cierra la historia, y le está hablando tanto al personaje de Handler como a nosotros, a los espectadores. Sí, totalmente. Es el único momento donde hay una canción, donde hay una voz que entra y empieza a decir algo. Y yo creo que eso es como parte de la puesta en escena, te diría. Sí. Así que, bueno, sí, bueno, la música para mí es súper importante, tanto su presencia como su ausencia. Y acá, bueno, todo se dio para que todo esté sincronizado. El arte, la música, la foto, el sonido, ¿no? Por supuesto. Contento, muy contento. No me acuerdo si había una pregunta que no contesté. Pero No, sí, pero sí. hay algo de esto, bueno, quizás esos colchones que si vos como a lo Michael Mann hacen que también eso mismo, esa sensación, yo no me di cuenta si era, qué me estaba pasando cuando la estaba viendo, si era una referencia o algo o eso, pero eso es lo que hace que te metas más en el mundo y pasen los capítulos como, esto es un cuentito que se pasa muy rápido, me están contando, no rápido porque no tengo, pero se pasa porque, bueno, no estás pendiente del teléfono ni nada, tipo, estás perdido en el capítulo y es eso, capaz de un trabajo más allá de todas las áreas, pero bueno, que la música y todo te acompaña y se van encadenando las escenas y es tipo, se terminó, bueno, a ver, vamos a ver otro, y es porque te vas, querés seguir contando, que te cuenten ese cuento. Qué bueno. Sí, ese es el objetivo. Ese fue el objetivo. O sea, que para mí es lo que más a mí me encanta el clasicismo, el cine clásico, por eso, justamente, porque entras y a los 2 minutos ya te están contando un cuento y vos, no importa, yo siendo director, conociendo todos los mecanismos, no hay nada mejor que entrar, ¿no? En el verosímil. Es difícil hacer entrar a alguien, hipnotizar a alguien.
hipnotizar en el buen sentido. Sí, claro. Y todo tiene que estar en conjunción. Creo que acá lo mejor, lo que estoy satisfecho por haber podido de alguna manera coordinar desde mi rol como director, después están los otros, ¿no? Todas las áreas para ese lado. El montaje también importante de Wenchi Bonelli, de Anabela Latancio, que fueron como laburo. Había mucho material, de repente los capítulos podían durar 40 minutos, había que achicarlos, después estirarlos, hay que captar los gestos de Dani, los momentos, las miradas. Yo trabajo mucho con las miradas. Y bueno, y el ritmo, ¿no? Esta cuestión de esto que vos decías de la música, está, viste, no está totalmente atado al montaje también, de cómo estaba preconcebido. Y bueno, hubo todo un trabajo para que. Cuesta mucho lograr que sea invisible, que no se vean los hilos del titiritero. Digamos que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Claro. Así que. Me acuerdo una vez que Tarantino dijo que pues le preguntaban por Samuel Jackson, él decía, bueno, yo soy como un compositor y él es el mejor intérprete que tengo, digamos. Me da la sensación de que pasa lo mismo con vos y con Hendler. No sé qué tantas indicaciones le das, me da la sensación de que lee el guión y ya sabe lo que tiene que hacer. Y sí, que pasa que hablamos tanto de los paranoicos que, Claro. que acá fue como. Ya entró, ya sí. lo formateaste. Sí. Sí, fue algo así. Hablamos bastante, igual él aporta un montón, todo el elenco aporta un montón, Cremonesi aportó un montón, Carla, Pilar, todos, no me quiero olvidar. El elenco realmente para mí, Es el maravilloso. casting también, cada personajito, ¿viste? Y cada personaje, los protagónicos y el coprotagónico, todo fue como muy hablado y se trabajó mucho. Y con Dani, sí, nos entendemos muy bien. Sobre todo en ese registro, en el registro paranoico que le llamamos nosotros. Yo por lo menos quedé muy satisfecho y muy contento porque hay algo muy personal en esa historia y en algún punto yo me sentí un Roque durante un tiempo. También con, no vamos a decir un éxito, pero sí con unas ganas de hacer algo, haberlo hecho, logrado y después haber quedado como... ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? ¿No? Como ese Sí. estado de cosas, ¿no? Yo creo que la vida son crisis que uno va pasando y y esas crisis te llevan a un abismo y ese abismo o das el salto para pasar algo nuevo o te quedás. Y me encanta poder retratar esas crisis. Sí, porque el personaje pasa por alguna de las cosas que vos estás describiendo. Sí. Por ejemplo, Eso hay es una- en realidad de el eso se punto de trata la partida. película. Porque cuando dijiste que presentaste la serie. idea, la serie, Sí. hay una escena que es espectacular, que es cuando él presenta la idea a la redacción y le dicen, ¿esto es en serio? Y él no sabe qué responder, está muy bien resuelto ahí, sin contar del todo, ¿no? Totalmente. Por Dani. Sí, sí. Es impresionante bueno, lo que hace. Es que es espectacular, impresionante. Sí. Sí, Pues tiene no sabe qué decir, momentos, ¿no? tiene momentos que son muy buenos porque transmite mucho con el rostro, con pequeños gestos y es un gran actor. Y tanto él como que, bueno, Dani sabe manejar muy bien la cámara, ¿viste? O sea, sabe que está la cámara ahí, sabe qué lente estás usando y sabe Bueno, él es que director si también, guiñás ¿no? él Claro. es director Sí, también. claro. Sí, muchos Y- gestos, es como Sí. que dice muchas cosas Sí, con sí. movimientos, Sí. entendés que tiene miedo, que todo lo que está pasando y no está diciendo nada, miradas, cara, es como un montón. Sí. Sí, la verdad que el laburo de él y de Diego, bueno, Dani porque es el protagonista, digamos, pero lo que hizo Cremonese también, que era Sí. la persona que lo tenía que desestabilizar a este personaje y que tenía que jugar con esa cosa hostil, ¿viste? Y a la vez tierna y a la vez sentida, lo que compuso. Él dejó todo, Diego. Así que, nada, fue como, son, digamos, de alguna manera, yo lo que digo es, no es que ellos sean los instrumentos, es decir, los actores son los músicos y el personaje es el instrumento. Y el set es una orquesta, digamos, un poco es así. Ujú. Yo lo veo un poco así. Y uno es un director de orquesta. A veces hay solistas y a veces es más una orquesta, digamos. Así que siento que ese fue el trabajo, como
lo mismo que hablábamos del arte, de la música, de la foto, el montaje. También en los tonos de actuación hubo que... Yo creo que hablaba con Carla Quevedo el otro día por el estreno de la serie, qué sé yo, que me encanta lo que hizo, que ella decía que a veces no tenía idea qué estaba haciendo, pero que se entregaba y que bueno, y yo siento que eso es muy valioso, que el actor se entregue y vos tenés que generar esa confianza también. Y si vos no te la crees, bueno, no vas a generar desconfianza ahí. Entonces también, pero el acto de entrega es un acto muy importante. O sea, es un acto muy importante. Entonces, encontrar el registro acá en los MUFAs, que además es un ritmo de filmación de serie, no de cine, Claro. ni de tele, que es un intermedio, pero es más rápido. Y yo pretendía una calidad cinematográfica. Entonces había que hablar mucho antes, durante, en la motorhome, en el cafecito, en el catering, todo el tiempo. Y después, bueno, tenían que entregarse a algo que yo tenía en la cabeza y que era medio raro de entender, porque, claro, vos llegás y tenés que hacer, Carla tenía que hacer Emma, ¿no? La reina mufa, como decíamos nosotros, Sí. porque era la líder de todo el grupo y qué sé yo. Pero hay que entender, claro, el tono es el tema, ¿no? Y yo entiendo que es difícil, pero agradezco a que se hayan entregado, ¿no? Y que hayan confiado en la demencia que era esto, porque son muchos registros. Claro. Yo entiendo que haya gente que no vaya a entrar por el hecho de que son varios registros. A veces leí opiniones que me parecen totalmente válidas. Yo sabía y creo que todos los productores también, que nos la jugábamos en ese sentido, con este tema de que de pronto estás viendo una película que es un drama de un profesional que no encuentra la pasión, pero tiene además que lidiar con su hijo, con su exmujer y cómo resuelve la vida y el tema económico, qué sé yo, y de golpe se cruza con un tema totalmente delirante como el tema de un mufa, el mufa más mufa del mundo, que genera desastres a su alrededor, la jaula de Faraday, el padre, el resto de los mufas, el Valerga, Sí. y después te pasa del dentista a tener que ir a ver cómo rescata a una chica de una secta. Entonces, son cosas, a mí me gustaba esa conexión, hay un punto que yo no me voy a comparar con Tarantino, ni mucho menos, pero me inspira mucho Tarantino cuando hace esas cosas, si bien él tiene siempre una homogeneidad en su tono, pero que de golpe esté Brad Pitt arreglando una antena de televisión y hace así, Sí, sí. ¡tuc! Se le va a la mente Claro. y se acuerda de una anécdota con... Eso me parece Maravilloso. maravilloso Sí, y sí, sí, sí. es algo muy lindo Sí. en este tiempo de 3 actos y todo empieza y Claro. termina. Me gusta dejar puertas abiertas, empezar historias. Me parecía que era importante acá que las historias se cierren, pero que te asomes a mundos vivos. Yo quería eso, ¿no? Si va a estar poco este personaje, bueno, pero es un mundo vivo. Un mundo que, si terminás la serie, está por ahí, ¿viste? Está por ahí. Está Dreysic, está en algún lado del universo. Eso es maravilloso. Tratando Como de ese resolver personaje que está medio como presente en ausencia, ¿no? Porque es como, bueno, un misterio, digo. Sí, él está inspirado en un científico mexicano Ah, llamado Jacobo Grinberg, que desaparece misteriosamente. Hay un documental, en alguna plataforma está, se llama El misterioso caso del doctor Grinberg. Yo me empecé a apasionar con él hace mucho tiempo, leí libros sí. y hasta que un día apareció el documental ese, pero yo me veía los videos, las entrevistas. Él descubre de alguna manera o científicamente logra con algunos experimentos probar la teoría que plantea, bueno, ahora me estoy yendo a la mierda, Sí. un físico que trabajó con Einstein, que se llama David Bohm, en un libro que se llama La totalidad y el orden implicado, donde plantea que absolutamente todo está unido por un campo, una latiz, una matrix, y él empieza a estudiar y a hacer experimentos de telepatía, y empieza a estudiar a los chamanes de México, en particular a una que se llama Pachita, y saca una hipótesis y la lleva al mundo y empieza a avanzar cada vez más, cada vez más, cada vez más, y de un día para el otro desaparece él, desaparecen CPUs, desaparece su mujer de ese entonces, y el misterio queda y hasta el día de hoy no se sabe dónde está. Y en algún punto, cuando escribíamos con Javi Rao la historia, él fue una inspiración, digamos.
no terminó de contarse eso, porque bueno, porque no se contó, porque tal vez no hacía falta. Pero la historia era que él desapareciera misteriosamente en el fragor de su búsqueda, ¿no? Y tal cual Jacobo Grinberg. Y todo el tema de la MUFA y los campos electromagnéticos, qué sé yo, tiene mucho de Jacobo Grinberg y sus investigaciones. Y después de un libro de Mario Lebrero, del que soy fiel seguidor, que se llama Manual de Parapsicología, que es un curso a distancia que él hace para vender, y hace todos los fascículos para ir así. Los cursos a distancia se vendían una vez por mes, vos te suscribías Claro. y te iban llegando, y nadie se lo quiso publicar, y él agarró un día y lo publicó como un libro entero. Y bueno, nosotros lo leímos, el libro, para inspirarnos, para darle una verosimilitud a la MUFA, que era algo que no estaba, no existía en el proyecto, ¿no? Era tipo, el mala suerte es mala suerte y punto, es MUFA y se acabó. Y en lo particular yo necesito encontrar hipótesis, encontrar Claro. posibilidades de que sea, de que las cosas no son porque sí, digamos, tienen que tener un sentido. Y entonces, nada, me parecía que era importante esto por ahí empieza todo lo de la cura y todas estas cosas de la búsqueda de tratar de jugar con esta, no sé, que hicimos aumentar, amplificar ciertas teorías que se pueden probar en un laboratorio, pero acá lo que hicimos fue amplificarlo. Pero en teoría, alguien que altera el campo electromagnético, y bueno, puede hacer reventar un vaso como la telequinesis que tiene Carrie en Brian De Palma. Claro. Entonces era un poco eso, ¿no? Vos ves Carrie y la película no dejás de creer. Yo quería que creas viendo la película, que no digas, no, pero eso no puede ser. No, bueno, sí puede ser. Carrie hace eso. En no ese sé. mundo es. En ese mundo es. Pero me gustaba mucho la posibilidad de que sea posible, porque tengo esa mente. No quiero perder la curiosidad de mi Gabriel niño, ¿viste? Que es lo que me mantiene artísticamente vivo. Hay una Y frase a mí muy me linda. gusta que sea cierto, me gusta creer que es posible. Bueno, hay una frase que aparece que es: no quiero creer, quiero saber. Exacto. Porque creo que las creencias son muy negativas. Sí. No la creencia mística, religiosa, sino la creencia como un acto de resignación ante una supuesta verdad absoluta. No, porque el que experimenta a Dios o el que experimenta la nada, lo experimenta. Entonces, bueno, uno puede decir creo en Dios o creo en que no existe Dios. Pero las creencias en realidad, digamos, yo me refiero ahí a que en realidad el conocimiento es la base de toda evolución posible y de toda mejoría individual. Ujú. Que es, dejás de creer en la verdad que te ofrece un poderoso o una figura de poder en tu, que puede ser en la familia, puede ser un político, puede ser un jefe, puede ser alguien a quien admirás, un ídolo, ¿no? Esa creencia adolescente, o una religión, donde está esa fe ciega, digamos. Bueno, eso es lo que yo quería tratar de que no exista, sino el saber, que me parece mucho más interesante, que es, bueno, mirá, experimento esto y mi hipótesis es esta. Y me parece como interesante eso de... sería lindo que empecemos a dejar de creer, más allá de que es lindo decir, elijo creer para que gane la selección Sí. y todo, pero en un plano más cotidiano estaría bueno empezar a discernir más y tratar de desmembrar esto que nos pasa, que estamos vivos. Sí, es una frase de los X-Files. ¿En serio? Claro, sí. I want to believe. No, Ah, claro, Want to esa. Believe, claro, sí, Claro, no, totalmente. pero, claro, la otra Bueno, mitad es no, la... viene de ahí, Totalmente. viene de ahí. Sí, sí, sí. Totalmente. No, me quedé pensando que vos trabajaste en El Fondo del Mar. Sí. Ahí también estaba Daniel. No sé si. Bueno, ahí lo conocí Claro. a Dani. Ahí nos conocimos. Fue hace, no sé, 20 años. ¿Cuánto? Más. No, Sí, un el poquito año más. más. El año 2000. Uno, claro. Sí, No, fue apenas 2002, después de los pero- simuladores, me sí, parece, ¿no? Por ahí. ese- No, pero en medio se entre hace uno y dos, antes de ¿no? la primera temporada de los simuladores. sí. Se hizo en dos partes, claro. El Fondo del Mar. Yo trabajé en la primera parte que creo que se filmó en el año 2000. Porque, si no me equivoco, o 2000 o 2001. Porque después... No, puede haber sido 2001, no sé. La verdad que creo que fue en el 2000. Y en el 2001, ahí yo me meto a laburar con Trapero en lo bonaerense. Bueno, sí, pero lo conozco a Dani ahí.
Claro, sí, Yo extraordinaria era fan de película. 25 watts, hiper fan Claro. de 25 watts. Fui al primer, me acuerdo en un Bafisi que se presentó por primera vez en Fílmico, proyección. Estaban los dos chicos en ese momento, estaban los dos. Pablo Stoll. Y Eh, se me fue el Manuel nombre. Sí, que sí, falleció, pobre. Rebel, sí, exactamente. Estaban ellos dos Sí. y me acuerdo que se la dedicaron a Perrone, la función, todo. Eh, Nada, cuando vi esa película me encantó, me pareció espectacular. Era como. Y nada, lo conocí ahí a Dani, en el fondo del mar. Yo era continuista y ayudante de dirección. Me acuerdo que tenía un guión que se llamaba Punk, y que le había dado. Él siempre me recuerda eso. Un guión de él. No, un guión mío. Ah, vos, Y yo vos, se lo le, di, vos le- se lo le- di, le sí, sí. acercaste. Pero pegamos mucha onda, qué sé yo. Y nada, después vino toda la historia de Paranoicos y. ¿Y ahí. fase 7? En fase 7, claro, porque fase 7 es de Nico Goldberg, Claro. que es un Claro. gran amigo mío, que él la dirigió y la escribió. Y yo fui a la asistente de dirección. Y Goldberg fue el montajista de Los Paranoicos. Digamos. Nada más que somos compañeros de la facultad y bueno. Juan Pablo Rebella. Juan Pablo Revela. Claro. Revela, ahí está, Sí, sí. sí, sí. Exacto. Bueno, sí. Ahí te recordamos con cariño. Sí. Eh, sí. Hay una cosa también medio de Buddy Movie en un momento, con un personaje de Sí, Cremonesi, sí, el sí. de Handler, que es como, bueno, cuando se suben al auto y se van hacia Cuando la cantan aventura, juntos. cuando cantan juntos. Bueno, Cuando ahí cantan tiene esa, juntos. esa cosa medio de darle una cuota de ternura al personaje de Cremonesi que parece como todo mal, la parte hostil, lleva un arma, es Sí, como... sí, sí, sí. Osco. Claro. Y Sí. no, Sí, hay sí, otro sí, lado. sí. No es solo eso que uno ve afuera. Que siempre queríamos eso, que sea una persona que aparente. Que a mí hay algo, bueno, sí, de Buddy Movie seguro, porque me encanta la Buddy Movie. Y siempre, para mí, siempre fue una Buddy Movie alternada con la historia personal de. Claro, sí, sí. Pero en realidad era una Buddy Movie. Y todo lo que es de ellos dos es una Buddy Movie hasta el final de ellos dos. Que esa despedida, ese lomito que comen en la costanera. O sea, para mí era como muy, muy, Sí, muy sí, importante sí. y tenía que ser como emotivo. Y es una historia de amistad también. Claro. Y a mí me gusta mucho eso de trabajar con el prejuicio y cómo se caen las máscaras, ¿no? O sea, el prejuicio que él le tiene al principio y cómo después. Que lo mismo pasa en La Araña Vampiro. Hay algo ahí Sí. de la hostilidad de Ruiz, o sea, de Cezanne con Piroyanqui, Ujú. y que después se empieza a invertir eso. Y acá también yo quería lo mismo, quería que Vicente Malfatti, el personaje de Cremonesi, sea hostil, violento, que parezca que está a punto de explotar, que sea peligroso, ¿viste? Que sea lo opuesto al mundo de Roque, de Hendler. Y para que después se pueda, y que Hendler, o sea, Roque, lo pueda ir descubriendo y queriendo también, que es lo que termina pasando, o es lo que yo traté de que pase, poder ver el corazón del personaje, que es lo que más me interesa a mí, la humanidad. Que es un personaje muy sufrido el de Vicente. Tipo que carga con mucho y bueno, y tiene ese carácter y todo eso, pero es muy tierno, porque esa historia de amor pequeñita que aparece ahí, que se asoma. Y bueno, y también lo quiere al padre de Roque y a Roque. Sí, hay esa cosa del pasado juntos Sí. que comparten, es muy lindo, porque uno se va enterando y va aprendiendo de a poquito qué es lo que pasó con ellos. Y es bien de eso, típico de como decís vos, como viene él a romperle el mundo al otro, bueno, los dos que se parecen en cosas completamente opuestas, y aparte tiene mucha humanidad porque cada vez que le pasa algo, él lo lamenta, no es que Sí, disfruta. eso Siempre fue muy trabajado. sí, ese sí. es muy lindo, hasta el último momento que pasa algo, él tipo, Perdóname, flaco, sí. claro, y es como, Sí. él no quiere Sí. que esté pasando eso, pero bueno. No. Es que tranquilamente podría haber ido para un Y lado tiene más esas bases, cínico claro. y no. Sí, Sí, totalmente, pero no, él trata de resguardarse Claro. para resguardar a los demás, Claro. básicamente. No, yo no quería ser cínico acá. No, bueno, eso se nota porque Bueno, todos sí. los personajes tienen su humanidad. Sí. Desde Sí. la esposa, hasta el hijo, todo el entorno, cada uno. Benítez, ese personaje que también que aparece, que brillante, es muy sí. poquito, pero ya Josefina entendés el Botto, mundo. una Es un genia. montón de Sí. mundo que con dos apariciones de algo pequeño ya entendés todo de ese personaje. Es fantástico. Y entendés su mundo, a por dónde va. Sí, bueno, eso lo trabajamos mucho. El tema de la humanidad de los personajes y tratar de... Eso es lo que también a mí me gusta mucho, ¿no? El comprender el mal, ¿no? Tratar de comprenderlo, que no es lo mismo que justificarlo, eso es otra cosa, pero digo,
Valerga, yo lo que quería en Valerga es que uno trate de entender por eso está el origen de la historia de Valerga. Qué buenísimo serie. Y cómo y el verdadero mal, que para mí siempre es el poder y qué sé yo, pero digo, el verdadero mal es el psicópata por completo. Es decir, el malo más malo viene a ser el personaje de Rolando, que es Nacho Gadano, que ya Sí. está completamente loco, que no tiene ni siquiera como... Porque Valerga es malísimo, pero tiene algo, un vínculo con la hija, todavía tiene ahí algo Claro. como de culpa, tiene algo de humanidad. El otro perdió la humanidad, la perdió. Que a mí me asombra mucho, es algo que siempre me llama la atención, los que pierden la humanidad, ¿viste? Por completo, y ya son como monstruos. Por eso ese personaje, y eso sí fue trabajado, como todos son humanos, pueden ser malos, pueden esto y lo otro, pero digo, hay que encontrar como el origen, el claroscuro, ¿no? De todo esto. No puede ser blanco o negro, todo tiene que ser como, es como a mí me gusta, qué sé yo. O como veo el mundo, ¿no? Y a veces, nada, cuando veo... pero pensaba que tenía que haber alguien que realmente sea el mal y que no hay otra forma de frenarlo que no sea frenándolo. No había otra manera de frenar a Rolando que como lo frenan los mufas. Y bueno, y después sufre las consecuencias de sus actos. Pero no había manera, porque no hay manera de entrarle a una cabeza que es completamente, digamos, psicopática, digamos. Que me parece el terror más grande, ¿no? Sí, Siempre, claro. siempre digo que Halloween me dio mucho miedo a mí cuando la vi por primera vez, la de Carpenter, porque ahí el mal no es un nene que agarra y mata a la hermana, digamos. Punto. Y es un nene. Sí, sí, Y después sí, sí. que lo mandan al manicomio, se escapa al manicomio y vuelve a hacer lo mismo y no hay manera de frenar eso porque ese es el mal. Es Ese el mal personificado, sí. El La mal falta de personificado empatía claro, que es la completamente. sí, esa sociopatía, ahí en este caso es la sociopatía, pero puede ser la psicopatía completa, digamos, la falta de sensibilidad y humanidad. Y por eso es funciona un muy bien esa misterio. máscara, digo, porque es una Sí. máscara que no tiene forma la Exacto, cara. claro. No es tiene cualquier forma. máscara, digamos. No es cualquier máscara. No es cualquier máscara. Da mucho miedo. Sí. No hay diálogo posible ahí. No, es tremendo. Y ese, que es el mal que a mí me interesa investigar siempre, que, bueno, mis enroscas, qué sé yo. Bueno, es algo que traté de contar ahí en los mufas. Por eso son tan humanos los otros, ¿no? Claro. Para contrastar un poco. Y porque también empecé a ver el mundo más así, como más... como un poquito más de humanidad, digamos, qué sé yo. Y me gusta la banda que se une en pos de un... Por eso el personaje tiene que tomar las riendas en un momento y hacerse cargo de lo que hizo. No le va a salir gratis a Roque hacer lo que hizo, porque cobardemente se podría haber ido con la plata y chau. Pero sin embargo agarra y toma... Eso está muy bueno. Que es el gran acto de Sí, sí. madurez, que Claro. dice, bueno, mira, tomo el toro por las astas y me la juego y me voy con este demente que es armado, el mufa. Sí, porque No. ya hasta ahí podría haber solucionado todos mis problemas. Pero elige dar ese paso. Sí. Elige dar el paso del rescate. Cuando la va a ver a Emma, ahí cambia por completo. Y eso también fuimos conscientes con Javi. Dijimos, acá cambia la historia. O sea, hasta acá Roque es manipulado de alguna manera o es llevado por las circunstancias, presionado por todo. Y a partir de acá, él toma decisiones. Por eso, y eso no sucede casualmente, sino causalmente, cuando después de que Pilar Gamboa, el Rosario, el personaje de Rosario, le dice a él, cuando están hablando por el tema de irse a España y con el hijo, tienen esa charla, le dice, no estoy preparado para esto, le dice Roque, y ella le dice, pero ¿cuándo vas a estar preparado? Y después de eso, creo que va al museo Sí. con el hijo, no sé qué, y toma una decisión y le dice, ahora voy a ir a hacer un trabajo, y después toma la decisión de volver y ahí se invierte todo, que eso también estuvo muy pensado, como donde el personaje se hace cargo. Y yo creo que... No sé quién había dicho de las historias de los personajes que cambian todo el tiempo. Yo entiendo que la mecánica de hacer... la cosa pasteurizada y el cambio mecánico, ¿viste? La historia del personaje que yo entiendo que agota todo eso, pero hay algo que también está en nuestra propia vida. Nosotros o cambiamos o somos una especie de cosa que no evoluciona, digamos, que no sé, y el cambio es algo apasionante de contar. A mí me gusta mucho. Y creo que es lo que más ganas tenía de contar. No sé. Bueno, en tus dos películas y en esto también pasa eso, digamos, con los personajes. Son personajes obligados a cambiar. Claro, pueden no hacerlo, Claro. pueden no hacerlo,
pero lo hacen. Sí. Ahí está el misterio. Sí, toman la también. decisión. Sí. Y ahí está el misterio también. Porque ¿qué es lo que hace que lo hagas y qué es lo que hace que no lo hagas? Más allá del miedo, por eso el tema de la cobardía, y que a mí me encanta ese tema del heroísmo y la cobardía y todo eso. Pero hay un misterio también, que es que hace que un personaje decida. Porque ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Roque hace lo que hace? ¿Para no sentir culpa? No sé. Puede ser. Pero no es solo por eso para mí. Porque está haciendo algo extremo. Y lo mismo pasa con la araña vampiro. Si vamos a la araña vampiro, es lo mismo. O sea, Claro, ¿qué es lo sí, que hace sí, que sí. Jerónimo no crea ni en el médico, ni en el padre, ni en la policía, que le crea a un chabón que le dice te estás muriendo? O sea, y le saca un gusano del brazo. Y tiene que confiar en Ruiz, digamos. Y eso a mí me parece muy, muy, muy apasionante. ¿Qué es lo que hace que uno confíe? Para no decir tenga fe, ¿no? Claro. En algo. Y diga, Sí. bueno, no sé si me va a salir bien o mal, pero hay algo ahí que siento. Y eso me parece apasionante. Que eso es lo que nos pasa en la cotidianidad. Que en un momento es, bueno, che, esta historia se terminó. Este trabajo culminó, esta relación culminó, este sedentarismo culminó, hay que hacer algo, hay que cambiar, y hay un llamado que uno escucha o no. Y a mí me resulta muy misterioso por qué algunos lo escuchan y otros no, o por qué algunos acuden al llamado y otros no. El llamado me refiero al llamado del héroe, ¿no? Por eso es un tema que me gusta mucho, el viaje del héroe. No me gusta que la estandarización de eso como formulita, Claro. bueno, sino como algo sentido. Bueno, hicimos el intento con los Mufas. Salió muy bien. Salió. Digo, hablo en plural porque No, sí, siento que claro, realmente claro, fue muy, claro. muy de equipo el laburo. ¿Y cuánto tiempo fue el trabajo de guión en conjunto? ¿Cuánto tiempo No, estuvieron? mucho estuvimos. Como 1 año y medio. 1 año y medio. Lo escribimos Javi y yo, pero teníamos reuniones con Fernando Ramondo, con Diego Andrasnik, y siempre había alguien más de contenido de Disney que no recuerdo ahora porque pasó mucho el tiempo, que después cambiaron, pero sobre todo con Fernando Ramondo y con Diego Andrasnik. Nosotros teníamos Zooms donde recibíamos devoluciones de cada capítulo. Ustedes presentan capítulos, reciben Exacto. devoluciones y así iban Y así avanzando. íbamos avanzando. En un momento necesitamos más tiempo, dejarlo estar un tiempo, pudimos, porque no se iba a filmar ya, no fue algo que... La propuesta original fue escribirlo y ver si después se hacía. Entonces, Ok. bueno, yo lo escribí como para hacerlo, dejé todo. Yo y Javi. Y tuvimos nada, no me gusta decir la suerte, porque no es suerte, pero tuvimos tiempo, que es algo que a veces no pasa hoy en día. Tenés que empezar a escribir porque hay que filmar en 2 meses. Y la verdad es que no sé si sale tan bien todo cuando haces así. Puede salir un producto que la rompa comercialmente, qué sé yo. O sea, sí, se puede vender, pero siento que el tiempo que nos llevó y la paciencia que le tuvimos al guión y que nos tuvieron a nosotros sirvió para que después la serie se pudiera hacer en tiempo y forma y pudiera transmitir o contarse como se contó. Sí, claro, las capas que tiene, Sí, eso, la investigación, que vos ya había temas que interesaban, pero también, bueno, pasarle a Odd y en conjunto contar esas referencias, investigar un poco más, bueno, traemos esto, la justificación, sino capaz, bueno, se podría contar la historia del personaje, pero bueno, tendría tantas capas, tanta profundidad, bueno, este trabajo de, bueno, esta explicación de la ciencia y todo eso, como, bueno, sí se nota que hay mucho trabajo ahí, porque hay trabajo ahí, eso sí, claro, es el tiempo, es un lujo ya casi hoy en día. Sí, es un lujo, es un lujo. Por eso estoy agradecido. Pues la verdad que digamos, creo que estas cosas se pueden hacer cuando pasa eso también, cuando tenés tiempo y podés darte el lujo de decir freno y dejo estar un rato y después retomo a ver cómo está funcionando esto. Y bueno, además los aportes también eran muy buenos. Así que, nada, estoy muy contento, muy contento. Yo espero que a la gente le guste. Bueno, estaba Lo que más andando me bien, gusta. creo, en la plataforma. Estaba como segundo o tercera de las series más vistas, así que... Hoy no sé en qué puesto está, pero sí. Sí, sé que la mayoría de los que entran a verla se quedan a verla. Y eso es Claro. lo más importante. Exacto. Eso es lo más importante. Ese es Sí. el mejor, Sí. lo mejor que puede pasar. Después no tengo data.
y de números y todo eso, pero sí me llegaron muchísimos mensajes de mucha gente que yo quiero, respeto, puntos de vista y que le llegó lo que yo quise transmitir. Y eso para mí es como algo que me emociona mucho porque nunca lo sé. Yo nunca sé si lo que hago llega a algo. Si llega. Es algo invisible, yo no lo puedo ver. Me puede emocionar a mí, pero yo no sé si a vos te va a emocionar. Entonces, cuesta. Entonces, hasta que no está, no da luz esa obra y hasta que no empezás a recibir sinceros mensajes, es difícil de entender si funcionó el acto creativo que se completa con el espectador, porque si no, no es nada. Y la verdad es que recibí muchísimos mensajes de gente que se emocionó mucho, que le gustó mucho, que vio un montón de cosas de las que ustedes están contando, y eso me da mucha satisfacción, la verdad. Inexplicable satisfacción, porque tampoco sé qué significa, porque no es... tal vez es como corroborar que ese es el camino. Algo así sería. Porque yo disfruté el escribirla, disfruté la preproducción, disfruté la producción, disfruté la dirección, disfruté la postproducción y ahora disfruto el estreno. Entonces, bueno, se trata de tal vez desde el momento en el que te ofrecen algo, decís, bueno, lo voy a hacer disfrutable. Esto no, pero esto sí. Vamos. Y ahí te la jugás, sí o no. Me dijeron que sí y creo que ahí se origina todo lo otro. ¿Me explico? Sí. Que hay como que... Yo creo mucho en esos inicios, en tener la claridad de poder ver, no decir que sí a esto, sino jugártela y tal vez no sale el trabajo, si tenés la suerte de poder hacerlo, ¿no? Pero a veces un trabajo así, que empieza solo con un desarrollo y que después se va a filmar y qué sé yo, te da la oportunidad de decir, bueno, no me voy a embarcar en toda esta aventura si no es algo que a mí me guste. Claro. Después diferente es un trabajo por encargo, eso es otra cosa que es que también uno le pone corazón, le pone alma y todo, pero es para otro, porque la va a hacer otro, o la va a filmar otro, o está escrita por otro, la tenés que dirigir vos, entonces le pones corazón, pero sos parte más de un engranaje donde no hay un liderazgo, el liderazgo está puesto en otro lado, tal vez. Acá en este caso, tanto como en mis dos películas como en Los Mufas, yo sentía que hay una llave que, viste, te la dan y decís, hacete cargo. Obviamente en conciliación, pero hay una Sí, responsabilidad sí. y decís, bueno, listo. Acá las áreas dependen de que yo les diga para acá dónde vamos. Y yo también un poco tengo que responderle a los de arriba, pero la llave la tengo, es decir, estás al Claro. mando, estás dirigiendo. Es muy distinto. Estás dirigiendo y tenés que dirigir a todos, ¿viste? Y eso a mí me divierte mucho, me divierte mucho. Me divierte mucho porque me divierte trabajar en equipo. Entonces cuando yo digo, bueno, ¿hacemos esto? Sí, pero ¿por qué no mejor esto? Dale, a ver, y esto no, bueno, eso no, qué sé yo. Eso me parece que está buenísimo. Y entonces ese lugar de liderazgo que te lo den, me parece como muy bueno. Esa confianza, ¿no? Sí. Y entonces ahí puedo jugar como un niño. ¿Qué es lo que pasó en Los Mufas? Jugué como un niño. Profesionalmente, pero el espíritu adentro era lúdico. Y eso es impagable. Entonces que encima ahora se reciba eso y vean cosas que nosotros con Javi escribimos, ¿viste? No sé, Sofía, esas historias, las palomas, cosas que eran como pensadas, no sabíamos si iba a funcionar, ¿no? Qué sé yo. Nada. Es muy lindo, la verdad. Te hago una última pregunta y ya Sí. te dejamos libre porque No, nos por diste un favor. montón de minutos. Pero acá somos todos medio del siglo XX, ¿no? Y vemos estrenos, pero nos gusta ir más para atrás, ¿no? Me parece que vos sos medio de eso. Te quiero preguntar qué estás viendo últimamente. Uf. Yo últimamente estoy viendo. Bueno, ahora estoy viendo una serie que se llama Silo, que está en Apple, Mira. que es de ahora, no es del Sí. siglo XX. Pero veo mucho, me gusta mucho o sea, últimamente había estado viendo mucho cine argentino clásico. Bien. Había estado revisitando cierto cine argentino. Los policiales, sobre todo. Mucho film noir argentino. Christensen, De claro. Fregonese.
no sé, me había atacado una cosa de tener en YouTube ahí, me las bajaba por la maravillosa web y gente que hace aportes con informaciones reales de cine y claro. que uno ahí puede como Sí. reencontrarse con... Si no hay que tomarse el trabajo de ir. Pero había estado viendo eso y la verdad que lo que más veo son diálogos en YouTube, de podcast, Ah, ok. conversaciones Mirá. de 2 horas y media sobre, no sé, cualquier cosa. Física cuántica, taoísmo, Bien. puede ser, no sé, qué sé yo, el futuro del planeta, no sé, cualquier cosa. Me gustan mucho las conversaciones. No tanto el streaming de ponchado y todo eso, no me refiero a eso, sino Sí. el podcast, Sí, sí, el sí. podcast, la conversación. Claro. Me gusta mucho eso, me gustan las entrevistas, me gusta mucho Alex Fidalgo, es un español, me gusta mucho su Sí, sí, sí. su podcast. Héctor Escajadillo me parece interesante también, que es un chico que está en México, que tiene un podcast que se dedicó mucho a la psicodelia y a ciertas cosas que tienen que ver con lo tolteca y el chamanismo. Bueno, nada, me parece interesante. Y después lo que encuentre, alguna conversación sobre algún tema, me gusta mucho eso. Pero cuando puedo veo películas y veo... El otro día, no sé, llegué a mi casa y mi hijo estaba viendo Scarface, no lo podía creer, me emocionó, me puse muy contento y me senté a ver los últimos 35 minutos de Scarface y fue como, viste, decir, claro, esto es el cine, ¿viste? Esto es el cine. Como Juan Pablo Feynman. Sí, sí, sí. Cuando puedo veo alguna Perdón, no, creo que no le gustaba la nueva, Scarface. Ah, Feynman. Sí, Bueno, especialmente no le gustaba, sí. Las dos son Pero yo por el que buenísimas, tuviera pero la Sí, base del pero- cine. Pero la de sí. Palma es. La de Palma Pasa es que una obra él maestra. habrá Obra nacido con la anterior, entonces Bueno, pero- recibió esa nueva y no la recibió a gusto. Pero bueno, está bien, se Son acepta. gustos. Sí. Sí. Ay, me encanta. Es una de mis películas preferidas. De hecho, tengo un cuadrito donde está en el famoso discurso I am the bad guy. Ustedes me necesitan a mí. Claro. Para que el sistema funcione, Esa ustedes me parte es necesitan a mí. maravillosa. Que él está borracho ya En el restaurante. Sí, en el restaurante. sí, Tengo sí. la foto cuando él está tirado así mirando hacia acá. Ahí tiene una mirada como a cámara así y la tengo ahí. Cuando estoy perdido, miro. me intimida. Es como mi Vicente Malfatti ahí que me dice, es por acá, Roque. Bueno, vamos. Muy bien. Me gusta recitar esas películas. O sea, Claro, sí, eso obvio. es lo que veo. Sí, Y sí, vi sí. cine mudo también. Ordet vi hace poco. Dreyer. ¿Por qué? No sé. Pero me gusta eso. Pero ahora me enganché con esa serie, Silo. Porque me gustan las películas de espacio o las películas de encierro. Y es una serie media distópica de un montón de gente que vive en un silo, no sé por qué, lo estoy averiguando. Con una heroína que es espectacular. Bueno, nada, está buena esa serie. No sé por qué, pero me gustó. Ah, muy bueno. Sí. Bueno, nada, les decimos a los que nos están escuchando, viendo, vayan a ver Los Mufas en Disney Plus. Son 8 capítulos. Una película larga, podemos decir, Sí. que empieza y termina, ¿sí? Que eso es lo importante también. Cuando Y uno no, ve una y no serie. empieza en el cuarto capítulo. No, Eso es lo que yo no, decía en el comienzo. empieza en Se pone buena. cuarto segundo. Arma en el primer capítulo todo y No, no hay que no. esperar nada. Eso está buenísimo. Te agradecemos un montón, Gaby, por No, haber venido. Te vas a espectacular. llevar un Bodega al Azul, por supuesto, del Uy, querido qué Ale bueno, Fadel. espectacular. Bodegalazul.com o Bodega al Azul en su cuenta de Instagram. Te vas a llevar tu Cabernet Sauvignon. Espectacular. Gracias nuevamente por No, venir. gracias a ustedes, la verdad, por haberme invitado. La verdad. Y Muchas bueno, gracias. felicitaciones por el Felicitaciones estreno por el estreno, por y supuesto. esperamos lo próximo. Sí. Bueno, gracias. Sin Me alegra presiones, mucho por supuesto. que les haya gustado. Bueno, vamos a escuchar a Funkadelic y después seguimos con más cine continuado.